¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema Venezuela ha puesto sobre la mesa la enorme hipocresía de la derecha, tanto mexicana como internacional. Nos topamos con varios personajes que gritan a los cuatro vientos a favor de la democracia, a favor de las libertades, cuando han sido ellos precisamente los grandes enemigos de esos conceptos, cuando han tratado de sabotearlos en cuanta oportunidad han tenido, cuando han ejercido el poder para que no se consoliden precisamente ni la democracia ni las libertades. En México, ¿usted cree realmente que a Vicente Fox le importa la democracia? ¿Usted cree realmente que a Felipe Calderón le importa la democracia? ¿Usted cree que a Rubén Moreira le importa la democracia? ¿Usted cree que a Claudio X González le importa la democracia? ¿Usted cree que en realidad a periodistas como Ciro Gómez Leiva, como Carlos Marín, como Joaquín López Dóriga, como Carlos Loret de Mola, a académicos como Gabriel Said, como Enrique Krause, como Denise Dresser, realmente les importa la democracia, la libertad, cuando en realidad han jugado siempre para los intereses empresariales, para los intereses corporativos, que son precisamente los encargados de erosionar el Estado, de fragmentarlo para su propio beneficio, de profundizar las asimetrías, de empobrecer a las mayorías? Hay mucha hipocresía en la derecha que históricamente secuestra este tipo de banderas y finge defenderlas. ¿Para qué? Para conseguir votos, para engañar a las mayorías, para que la gente piense que de verdad son una opción de buen gobierno, cuando en su ADN, no está solucionar los problemas de las mayorías, por lo menos no de esta derecha que ha accedido al poder en diferentes países en la actualidad. Y el ejemplo es palpable. Donald Trump, Kamala Harris, Joe Biden, Barack Obama, Clinton, el que usted me diga, Walker Bush, sea republicano, sea demócrata. ¿Alguno de ellos realmente les ha interesado combatir la pobreza en Estados Unidos? ¿Les ha interesado combatir las desigualdades? ¿Les ha interesado combatir la falta de seguridad social? ¿Les ha interesado fortalecer los derechos laborales, los derechos civiles, la migración? Yo no recuerdo una sola opción concreta y profunda de alguno de estos presidentes que vaya encaminada a mejorar las condiciones en los Estados Unidos en cuanto a calidad de vida de la mayoría. Estados Unidos es el ejemplo palpable de un neoliberalismo rapaz, voraz, y que lamentablemente exportó a otras naciones a partir de la década de los 70, cuando empezó en Chile el neoliberalismo de la mano de la violencia, de la mano, por supuesto, del narcotráfico, de la mano de la carencia de libertades, porque el neoliberalismo no fomenta las libertades, ni en su carácter económico, ni en su carácter social, ni en su carácter político. Es un sistema perfectamente incrustado, perfectamente diseñado para beneficiar solamente a una élite y perpetuar precisamente conceptos racistas, clasistas, a través ya sea del dinero, a través ya sea de la narrativa, a través ya sea de lo que usted diga y disponga. En el caso de México, quiero centrarme en esta oportunidad en México. Hemos sido testigos de cómo Denise Dresser, por ejemplo, como Ciro Gómez Leiva, como Joaquín López Dóriga, eh, exigen, ¿no?, al gobierno que no sea autoritario, que el gobierno no los censure, que el gobierno no los persiga. Azucena Oresti, Pamela Cerdeira y muchos más quieren abanderar esa causa como si fueran verdaderamente periodistas perseguidos en una nación que sí conoce la persecución en contra de periodistas por parte del poder priista, por parte del poder panista, por parte del verdadero crimen organizado, de estos empresarios políticos y militares. Y sin embargo, cuando se presentan casos verdaderamente deleznables, casos que tendrían que llamarnos a la solidaridad, como medios de comunicación, como informadores, como comunicadores y demás, se hacen como el tío Lolo, se hacen de la vista gorda. El argumento,
Puede ser que no simpatizo con las personas que son víctimas de eso. Entonces, ¿en dónde está realmente su solidaridad? ¿En dónde está realmente su compromiso con una causa? No la hay. Simple y llanamente es una verborrea que les permite seguir apareciendo o intentar aparecer como líderes, según ellos, y lideresas de opinión. Vemos ahora un caso emblemático de agresión en contra de Manuel Pedrero. Usted lo conoce perfectamente. Periodista, joven, ¿no? De Sin Máscaras, de Reporteros MX, quien ahora, imagínese usted, el PAN, que a través de Felipe Calderón, que a través de Vicente Fox Quesada, ¿no? Están exigiendo que en Venezuela no se agreda al periodismo. Y sin embargo, el Partido Acción Nacional, ¿sí? El Partido Acción Nacional presentó nada más ni nada menos junto con el PRI y junto con el PRD una denuncia ante el INE en contra de Manuel Pedrero por supuestos actos anticipados de campaña. Lo citaron a Manuel, ¿no? De entrada, haciendo referencias verdaderamente absurdas, a tal grado que lo quieren colocar hasta como si fuera parte del Senado de la República. Manuel denuncia que han estado acosando a familiares con esta farsa. Gente del PRI, del PAN y del PRD, quienes cobran una factura a una de las voces que más los cuestionó durante las campañas electorales. Ahí está su respeto a la libertad de expresión. ¿Y dónde está Dresser, eh? ¿Dónde está Loret? ¿Dónde está López Dóriga? ¿Dónde están todos estos personajes que forman sus hashtags de todos somos Loret, que cambian sus banderitas, que salen a decirnos de manera enfática en sus programas que no hubo fraude en el 2006? ¿En dónde están? ¿En dónde están para denunciar que un empresario de la calaña de Ricardo Salinas Pliego lanza un ataque a la libertad de expresión con el pretexto de terrorismo financiero para callar a voces críticas de su gestión como empresario, de su comportamiento como ser humano, de sus relaciones políticas? Yo no he escuchado a ninguno de estos personajes salir y cuestionar al poder económico. Son unos hipócritas, en pocas palabras. Y para entender esa hipocresía, basta leer a personajes como este hombre, Gabriel Said, ¿no? Uno de estos personajes que sin duda a través de la historia, ¿no? De la historia de los intelectualoides mexicanos y académicos mexicanos cercanos al poder, pues se suben a su ladrillo y creen o piensan que su palabra es ley y que no logran comprender lo que realmente siente y piensa el mexicano y mexicana de a pie, porque hace muchos años que estos personajes dejaron de involucrarse en el día a día y solamente escriben por encargo, escriben para beneficiar a sus jefes, como el bufón del rey o el poeta del rey, ¿no? Para eso funcionan en realidad. Hoy por hoy, y ya tiene varios días que quería comentarles esta columna de por qué votaron así, de Gabriel Said, ¿no? Que insiste, por supuesto, en minimizar el voto de la ciudadanía, en querer situar todo en un espectro de ignorancia, de chantaje, de manipulación. Por ahí lanza algunas pinceladas como que tratando, por supuesto, de desviar la atención. Dice que los narcos intervinieron en la votación, pero fue en contra de Xóchitl, que fue valiente y temeraria al anunciar que iba contra ellos. ¿En qué país vive, señor Gabriel Said? Porque usted está mintiendo. Xóchitl Gálvez ir en contra de los narcos, cuando anunció que iba a repetir la estrategia de Felipe Calderón, cuyo secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos. Esa es la estrategia que iba a ir en contra de los narcos. ¿Qué tanto conocimiento tiene usted realmente del narcotráfico en México y del crimen organizado para hablar con esa facilidad tan irresponsable de que una política como Xóchitl Gálvez, que está involucrada directamente en un partido que empoderó al cártel de Sinaloa, iba a ir en contra del narcotráfico? Según México Evalúa, dice Said, no hubo voto de castigo en los municipios más violentos. De los 50 municipios del país con más homicidios dolosos por arma de fuego, en 33 ganó el mismo partido en 2024 que en 2021, y de los 17 que cambiaron, 8 cambiaron a Morena. ¿Y usted cree que la gente no sabe por qué? ¿Usted cree que la gente no sabe
¿A quiénes le responden esos grupos criminales? ¿Usted cree que la gente no sabe de dónde surgen los narcos locales y quiénes protegen a los narcos locales en muchas ocasiones? ¿Usted no sabe? ¿Usted cree que la gente no sabe el origen de la narcopolítica en esos lugares? Insiste, ¿no? Insiste que los programas sociales pesaron más que el voto en torno a la violencia. Por supuesto, porque de lo que se trata es de atender las causas. Y así lo comprendió la gente, que se están atendiendo las causas para darle vuelco a una realidad heredada que es brutal, que es atroz y que significa precisamente el fracaso de esos partidos políticos a los que usted y académicos como Enrique Krause, que lo aplaude, pidieron que se votara a favor de ellos. La propia Denise Dresser, que primero dijo que había que votar por el PAN, por el PRI y el PRD, y que ahora se atreve a cuestionar a Alito Moreno. Claro, ahorita Alito ya es el enemigo del PAN y del PRD y de algunos priistas. Ahorita hay que atizarle a Alito porque así nos lo ordenan nuestros intereses. Otro dato, ¿no? Dice, hay quienes creen que el voto no es tan secreto que de alguna manera el gobierno puede enterarse de quienes votan en contra y castigarlos. Es decir, la idea del gobierno autoritario. ¿Por qué mejor no acepta usted, señor Gabriel Said, usted, señor Enrique Krause, usted, Fernando Belauzarán, que la sociedad se siente en su mayoría representada por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Más allá de sus errores y defectos y virtudes, la gente se siente representada por ese político que se encuentra sentado en la silla del águila, por ese político que volteó a verlos cuando nadie había volteado a verlos. Ustedes le piden a la gente que vote o que votara en contra de un proyecto que les había mejorado su calidad de vida y tratan de explotar nuevamente el tema de la violencia, cuando la violencia es políticamente controlada en muchos sentidos y que detrás de esa violencia políticamente controlada están empresarios que regularmente y generales que regularmente juegan del lado del PRI y del Partido Acción Nacional, que incluso ni siquiera tienen realmente amor por este país. No todos votan para gobernar el país, para cambiar o mantener el rumbo democráticamente. Hay quienes votan con el ánimo de atinar, se sienten ganadores y votaron por el que ganó y perdedores y votaron por el que perdió, aunque haya sido el, el mejor. La gente sabe por qué votó y ustedes jamás lograrán levantarse del suelo donde están si siguen pensando que la gente es tonta, si siguen pensando que la gente es manipulable, si siguen pensando que lo que ganó aquí fue la narrativa de los programas sociales, si siguen analizando la figura de López Obrador desde el odio, desde el sesgo, desde el coraje, desde la frustración, desde su racismo y desde su clasismo. Porque yo les garantizo que si López Obrador hubiera mantenido las becas para el señor Krause, el señor Said y todos estos académicos, seguramente aplaudirían a la 4T y dirían que López Obrador es el gran transformador de este país, como tuvieron la osadía de decir en torno a Enrique Peña Nieto. Hoy lo que vemos es una verdad hipocresía de esta prensa, de este grupo intelectual de derecha, que por un lado festeja incluso con su silencio cómplice los ataques a periodistas independientes como Manuel Pedrero. Festeja incluso, por supuesto, los ataques a periodistas independientes como Luis Guillermo Hernández o Álvaro Delgado. Festeja incluso, por supuesto, con su silencio cómplice la violencia políticamente controlada que se da en Chiapas. Hasta ahora varios de ellos se acordaron de Chiapas, que Chiapas existe, y no con esto estoy justificando el fracaso en este punto del gobierno federal, estatal y municipal en Chiapas. Pero lo que no me parece justo es que haya gente que siempre denigró a Chiapas, que siempre ignoró a Chiapas, que siempre maltrató a Chiapas en el discurso y que ahora nos digan que están sumamente preocupados por ella solamente para golpetear políticamente. Insisto, sin que esto minimice para nada la atroz situación que están viviendo los chiapanecos por el fracaso, aquí sí, de la 4T en todos los sentidos. Pero no es válido. No es válido que caigamos en este tipo de juegos o que nos quieran hacer caer en este tipo de juegos. Y por eso es tan importante evidenciar a todos estos personajes, personajes que se las dan de brillantes, de genios,
de preparados, de que han logrado modificar este país. Denise Dresser, por ejemplo, habría que ver las caras que hacía cuando Vanessa Romero en un debate con Carmen Aristegui explicaba de manera brillante su postura en torno a los organismos autónomos. Las caras de Denise Dresser son las mismas que hacía Lorenzo Córdoba cuando le llevabas la contra. Mire, en un debate, y todo aquel que ha tomado clases de oratoria y todo aquel que ha participado en competencias de oratoria, de debate a nivel universitario, incluso a nivel preparatoriano, sabe bien que hay estrategias para desequilibrar a tu enemigo, ¿no? La mirada, la sonrisa, los gestos, pero es muy diferente la postura en un debate, la estrategia de gestos, de manos, de voz en un debate, que los arranques de niños berrinchudos que parten de este tipo de personajes. Porque personajes como Dresser o como Córdoba se manifiestan así porque son tan soberbios que no aceptan que nadie los cuestione, que nadie ponga sobre la mesa que la famosa generación de la alternancia es un fracaso y es una farsa en toda la extensión de la palabra. Es lo mismo que Gómez Leiva, que tiene un sesgo frente a Andrés Manuel López Obrador, porque López Obrador lo evidenció en muchos sentidos. Y entonces a partir de ahí Gómez Leiva dice, el presidente nunca podrá caminar por las calles, no podrá salir de su rancho, va a ser abucheado. Un presidente que tiene 80% de popularidad. Y eso es lo que les arde muchísimo. Eso es lo que les arde. Que ni con todos sus vituperios han podido fastidiar en un momento dado. Y por eso se lanzan contra los que ellos consideran más vulnerables, que son las voces que han cuestionado también su papel en diferentes esferas. Hoy por hoy, y lo vemos también con el caso de Venezuela, cada día, como diría el maestro Fernando Buenabad, nos topamos también con ese viejo periodismo o ese periodismo corporativo, ¿no? Que mercantilizó la noticia, que mercantilizó la información, pero que hoy, precisamente, y que lo vimos en nuestras elecciones, lo vimos en Venezuela, lo vemos en Estados Unidos incluso, es una maquinaria de guerra ideológica capitalista, mucho más degenerada y su degeneración es precisamente su fracaso y al mismo tiempo su delación, como dice el maestro Buenabad. Se delata, y cito al maestro, se delata su definición a partir de su función de distorsión y lo que debería servir para orientar a la sociedad es en realidad un negocio para desorientar. Y ahí se encuentran todos estos personajes que hoy se rompen las vestiduras por Venezuela y a los cuales simplemente les vale madre la democracia, los derechos y demás. Lo único que quieren es seguir gozando del chayote y de los privilegios del poder. Mi solidaridad con mi querido Manuel Pedrero en este nuevo acto, un nuevo acto de intimidación por parte del PAN, del PRD, del PRI, pero sobre todo del PAN, que muestra precisamente hasta dónde pueden llegar partidos que se fingen democráticos y que en la práctica son simples perseguidores y simples representantes del autoritarismo. Por eso es que critican tanto a López Obrador, porque quieren endilgarle lo que ellos son. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Péganle pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, déjenme comentario en la cajita de comentarios también. Ya lo saben, por supuesto. Super chat, super gracias. Únanse al canal, nuestras tres formas de monetización. Y si se suscriben, denle a las notificaciones del canal. Gracias y nos vemos por la noche. Ya lo sabe, en un ratito más, Nora Huerta estará con nosotros hablando del sarcasmo político. Muy divertida la entrevista con Nora Huerta y sobre todo muy aleccionadora. A las 5 de la tarde, mi querido Manuel Hernández Borboya dándole al tema de Venezuela. 18:30, por supuesto, Ricardo Valderas, Federico Bonazo entrándole al tema de la izquierda, Maduro, Estados Unidos, en fin. Y yo regreso 20:30 de la noche para platicar con ustedes. Ya lo saben, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.